En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de los percentiles para datos no agrupados. Entonces vamos a tener que el percentil P es un valor el cual nos dice que el P% de las observaciones son menores o iguales a este valor. Y por lo menos 100 menos P% de las observaciones son mayores o iguales a este valor. Entonces vamos a tener que este es muy importante a la hora de comparar resultados, ya que se puede determinar si una observación es mayor en comparación a cierto porcentaje observado. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos el percentil del 30, entonces el resultado que nos dé están por encima del 30% de los demás datos y por debajo del 30% de los otros datos. A continuación, vamos a determinar los pasos que debemos efectuar para poder calcular el percentil fácilmente. Entonces vamos a tener que los pasos para poder determinar un percentil son estos tres. El primero va a ser ordenar los datos menor a mayor. El segundo paso es calcular el índice, el cual nos va a dar la posición de donde se encuentra nuestro percentil. Entonces vamos a tener que el índice va a ser igual a P por N sobre 100, donde vamos a tener que P es el percentil que se desea calcular. Por otro lado, vamos a tener que N va a ser el número de observaciones o el tamaño de nuestra muestra. Ahora, en el tercer paso vamos a tener las condiciones para este índice. Entonces, vamos a tener que si el índice no es un número entero, entonces este se debe redondear al primer entero mayor que i, la cual va a ser la posición del percentil P. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que el índice es igual a 3.2, lo debemos aproximar, como no es un número entero, lo debemos aproximar o redondear al entero mayor, es decir, 4. Y así vamos a tener que cualquier índice no entero se debe aproximar al entero mayor. Por otro lado, entonces vamos a tener que si i es un número entero, el percentil P es el promedio de los valores en las posiciones i, e y más 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestro percentil nos da, por ejemplo, 3, eso significa que está en la posición 3, 1, 2, 3. Pero como es un número entero, entonces i vale 3 y i más 1 sería 4, es decir, la posición 4. Luego de determinar las posiciones, vamos a observar los valores de esas posiciones. Entonces, para este caso tenemos que será 3 más 4. Entonces, debemos identificar el promedio de los valores que tengamos en estas posiciones y lo dividimos en 2. Entonces, en este caso tenemos 3 más 4 nos daría 7 sobre 2. Que es igual a 3.5. Entonces, de ahí vamos a tener que nuestro percentil va a ser igual a 3.5. Y así se debe calcular en el caso de que nuestro índice nos dé un número entero. A continuación, entonces, tenemos el siguiente ejemplo en el cual nos dice que se tienen los datos de la cantidad de personas menores de edad que entraron a estudiar a 12 carreras de ingeniería. Entonces, acá tenemos los 12 datos y nosotros deseamos conocer el percentil 40 y el percentil 50. Entonces, para esto vamos a aplicar los pasos que acabamos de definir. Entonces, el primer paso nos decía que debemos ordenar los datos. Estos se deben ordenar de menor a mayor. Entonces, vamos a ubicar el dato menor, que en este caso sería 2. Continuamos con el siguiente dato, que sería 6.
seguimos sería 15 el siguiente dato. Si continuamos, entonces tenemos 25, sería el menor. Luego tenemos 27, continuamos, tendríamos 29. Ahora entonces tenemos 31. Continuamos, tenemos acá 35, 43, 47, 57 y 57. Entonces ya organizamos todos los datos que nos proporciona nuestro ejercicio. Ahora nos queda determinar qué valor toma n, es decir, la cantidad de muestras. Entonces, para este caso nos dicen que son 12 muestras y efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 muestras. Es decir, que n tomará el valor de 12. Ahora vamos a calcular el percentil número 40. Entonces vamos a tener que para el percentil número 40 debemos identificar su índice. Entonces el índice va a ser igual a P por N sobre 100, donde P es el número del percentil, entonces para este caso sería 40, N serían 12, que fueron los datos de nuestra muestra, sobre 100, que va a ser igual a 4.8. Como no es un número entero, entonces lo debemos aproximar al mayor, es decir, a el número 5. Entonces, el percentil 40 está en la posición 5. Entonces, nosotros teníamos nuestros datos de 2, 6, 15, 25, 27, 29 y nuestro percentil 40 está en la posición 5. Entonces contamos posición 1, posición 2, 3, 4 y 5. Entonces este será el valor para nuestro percentil 40. Entonces tenemos que nuestro percentil 40 va a ser igual a 27. Eso quiere decir que la cantidad de 27 estudiantes están por encima del 40% de los demás datos y el 60% de los datos van a estar por encima de este valor. Ahora vamos a calcular nuestro percentil 50. Entonces, para calcular el percentil 50, tenemos que el índice de este va a ser igual a 50 por 12 sobre 100, que va a ser igual a 6. Entonces, tenemos que nuestro índice es un número entero. Por tanto, debemos determinar i más 1 y hallar el promedio de los valores. Entonces, tenemos que i va a ser igual a 6. Y más 1 va a ser igual a 7. Entonces vamos a ubicar los datos que se encuentran en la posición 6 y en la posición 7. Entonces nosotros teníamos nuestros datos organizados: 2, 6, 15, 25, 27, 29, 31, 35. Y vamos a ubicar la posición 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos el valor de 29 y para la posición 7 tenemos el valor de 31. Ahora, ya conocidos los valores que se encuentran en estas posiciones, vamos a hallar el promedio. Es decir, 29 más 31 sobre 2. Entonces acá tenemos 29 más 31 nos daría 60. Sobre 2 nos da como resultado 30. Es decir que nuestro percentil 50 va a tomar el valor de 30. Entonces nosotros podemos decir que la cantidad de 30 estudiantes están por encima del 50% de los demás datos y por debajo del 50% de los otros datos. Lo que nos hace tener en cuenta que el percentil número 50 es igual a calcular la mediana de una observación. Entonces vamos a tener que el percentil 50 también lo podemos denotar como la mediana de nuestro ejercicio. En el capítulo de hoy aprendiste acerca de los percentiles para los datos no agrupados.